Bueno, entonces ya vamos empezando con la entrevista. ¿Cómo va, doctor? Quería saber cómo está, que se presente un poco, así ya podemos ir arrancando con la entrevista. Bien, todo bien. Muchas gracias por la cordial invitación a la Liga de Jóvenes Diplomáticos, ¿no? En la persona de Samir y a ti, Bernardita, de JCI Buenos Aires, ¿no? Yo soy un poco mayor que ustedes. En realidad serían como mis hijos ustedes. Yo conozco Buenos Aires, he viajado muchas veces por allí. Que es una ciudad muy interesante, ¿no? Y bueno, yo, como tú sabes, de acuerdo a lo que ustedes han puesto en el anuncio, soy diplomático de carrera, ¿no? Doctor en Derecho. Mis intereses son los temas del cambio climático, de la democracia en América Latina, del derecho constitucional peruano. Y para mí es un honor estar con ustedes. Sé que la idea de esta conversación es inspiracional, motivacional para jóvenes de Argentina y de el Perú en los temas de política internacional y de diplomacia, ¿no? Así que espero ser motivador y entusiasta en las respuestas que les pueda dar. Gracias, gracias. Bueno, para comenzar te quería preguntar sobre tu vocación. ¿Cómo te has dado cuenta de que tu vocación era la política internacional y cómo has decidido tus estudios? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y como esta conversación es inspiracional, yo creo que puede ser útil, ¿no? Conversar con ustedes que son más jóvenes. Cuando yo era joven como ustedes, sigo siendo aún joven de corazón, pero ya, bueno, con familia, ¿no? Y muchas responsabilidades. Los viajes al extranjero y las comunicaciones, digamos, en los años 80, no eran, cuando yo tendría aproximadamente unos 25 años, no eran eh, tan frecuentes como lo son ahora. Es decir, viajar al extranjero en aquella época era una aventura novedosa. Yo conversaba con una amiga francesa hace algunas semanas, con quien estudié mi maestría en el Reino Unido, y ella me decía que fue la primera francesa de su pueblo. Ella es de una ciudad que se llama Arras en Francia, que fue la primera persona, la primera mujer de su ciudad que viajó al Reino Unido a estudiar una maestría, ¿no? Luego ya, esto ya ha cambiado, ¿no? Muchísimo. Igual, si pensamos en el pasado, una llamada telefónica desde Londres hasta Lima, en esa época costaba aproximadamente $15, 10 minutos, ¿no? $15, 10 minutos, ¿no? Entonces, esto ha cambiado muchísimo. Hoy en día, los jóvenes como ustedes, por supuesto, estamos hablando en un mundo prepandemia, viajan mucho, tienen muchas posibilidades, tienen muchas oportunidades de hacer pasantías, estudios, maestrías, diplomados en el extranjero, ¿no? Entonces, eso es lo que ha cambiado. La posibilidad de los jóvenes, de ustedes, de lograr comunicarse gratuitamente con el mundo que les rodea, con todos los países del mundo, y por otro lado también han logrado poder alcanzar esas ciudades del mundo, como lo decía el expositor anterior, el profesor que me antecedió en la palabra, pueden viajar muy fácilmente, ¿no? Esta pandemia va a pasar, está pasando. Hay que seguir manteniendo los cuidados del caso, pero va a pasar, ¿no? Y ustedes podrán reiniciar las actividades como corresponde. Esa es la gran diferencia entre lo que eran. Entonces, para responder en breve a tu pregunta, el deseo de conocer el mundo, ¿no? El deseo de entender el mundo, eso es lo que me llevó a la vocación diplomática, ¿no? Y a la vocación de viajar, ¿no? Entender cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo piensan las gentes de otros países, cómo uno puede entender la cultura de los diversos países
Eso es lo que me llevó a estudiar la política internacional y a la diplomacia. Wow, qué interesante esto que nos contaba, que por ahí para nosotros es impensado, pero sin embargo tenemos la misma vocación, porque bueno, acá creo que todos compartimos las mismas vocaciones y las mismas pasiones, de conocer el mundo, de comprender cómo funciona. Así que súper interesante esto que nos contaba sobre cómo eligió su carrera y sus estudios. También le quería consultar sobre la época en donde usted fue cónsul del Perú en Zúrich. ¿Qué es lo que lo llevó a ese puesto y cómo era su rol allí? Esa es una pregunta muy interesante, Bernardita, porque eh, complementa la primera respuesta, ¿no? Es el llegar a ser cónsul general del Perú en Zúrich es un momento culminante, digamos, de la carrera diplomática, ¿no? Cuando uno finalmente, como cónsul general o como embajador, representa a su país en el extranjero, ¿no? Después de muchos años, no solo de estudios, sino también de asumir diversas responsabilidades, ¿no? Uno finalmente puede ser, en mi caso, jefe de misión consular, ¿no? Y entonces puede tener la posibilidad de desarrollar ya individualmente con un equipo toda la labor para la cual ha sido preparada, que fundamentalmente en el caso de países como los nuestros, como el Perú, como Argentina, ¿no? Es fundamentalmente representar bien a su país, difundir la cultura de su país, eh, gestionar los temas específicos de su país con las autoridades del otro país, ¿no? Y mantener buenas relaciones con las personas de los otros países, ¿no? Lo importante acá es también saber que el diplomático, y ustedes son aspirantes a diplomáticos, eh, el diplomático cuando va a otro país y conoce otra cultura, tiene que tener la capacidad de entender esa nueva cultura en la que va a vivir, ¿no? En la que va a estar un tiempo de su vida, 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Entender cómo funciona el país el nuevo país donde vive y entender cuál es su estructura social, cuál es su estructura política, ¿no? Y además lograr relacionarse con todos los sectores sociales de ese país. Es importante que el diplomático tenga amigos en todos los sectores sociales de ese país, ¿no? Y que lo pueda entender y en algún momento que lo pueda también llegar a apreciar y admirar. Yo tengo un amigo que en una función similar a la mía, él llegó a, a tener tanto amor por ese país, por ese otro país donde estaba acreditado, que aprendió el himno nacional de ese país. Y cada vez que se cantaba en las ceremonias oficiales el himno nacional, él también cantaba como si fuera un panameño más, un argentino más, un boliviano más, ¿no? Un costarricense más. Una cosa impresionante, algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo todavía no lo he hecho, no he cantado el himno nacional en otro estado, pero me pareció interesante y motivador para ustedes como jóvenes, ¿no? Wow, la verdad que sí, que es súper interesante también la capacidad de la mente abierta que tiene que tener un diplomático, ¿no? Como para lograr esta empatía con el país que representa y con el país que tiene que formar relaciones, ¿no? Tiene que estar, el diplomático tiene que estar motivado y además observar todas las oportunidades que se puedan encontrar en el otro país para su país, ¿no? En realidad, en un mundo como el que tenemos en la actualidad, eh, es importante que el diplomático y en general los, las personas que se dedican a lo internacional, porque no necesariamente uno puede trabajar también en una organización no gubernamental, en una organización internacional, y a su vez puede trabajar para los intereses mundiales, ¿no? Los intereses de la humanidad, ¿no? Yo creo que la juventud actual, la de ustedes, argentinos, peruanos, tienen que tener en mira los nuevos retos a los que se enfrenta el mundo, ¿no? De un lado, por ejemplo, la solución de la pandemia, que como ya te he adelantado, estimada Bernardita, se va saliendo de ella, demorará, pero se saldrá de ella. Sin embargo, hay otra, por ejemplo, otro desafío que tendrá tu generación, que es el desafío, y que también lo mencionó el profesor que me antecedió,
el desafío del cambio climático, ¿no? Resuelta la pandemia, ¿no? Tendremos que, o tendrán los países que abordar la solución del problema del cambio climático, que es un reto, un desafío que está muy cercano, ¿no? Si tú ves lo que ha pasado recientemente en China con las inundaciones, en Europa, igualmente con inundaciones, si ves lo que ha pasado con la subida del nivel del mar, por ejemplo, en ciudades como Miami, en los Estados Unidos, te darás cuenta que el desafío del cambio climático no es no es un tema menor y no es un tema que algún día llegará a afectarnos, sino que cada vez es más cercano, ¿no? El Perú y la Argentina, por ejemplo, tienen intereses ¿no? Y tienen intereses científicos en la Antártida. Y como tú sabes, hay cada vez más hay deshielos en la Antártida, ¿no? Entonces, el cambio climático es un desafío nuevo, un desafío que le corresponde a tu generación, los mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, tienen una mirada puesta en ello, ¿no? Que no solamente está compuesta por el interés de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o de intereses de filántropos como Bill Gates, ¿no? Sino que en realidad todos tienen que hacer una parte para resolver este problema, ¿no? No llegar a la solución del carbono cero, ¿no? Participar en lo que se ha denominado una economía circular. Esos son retos que la nueva generación, la de ustedes, tiene que enfrentar y además en base a la cooperación, ¿no? En base a la cooperación que es fundamental. Los desafíos globales exigen para su solución la cooperación internacional. Y creo que allí es donde la generación de ustedes puede contribuir de manera sustantiva y sostenible, ¿no? En este reto. Totalmente, la verdad que el cambio climático es alarmante a día de hoy porque se va acercando cada vez más, como nos venías contando, y usted también es escritor y ha escrito un libro que tiene que ver con lo que es el medio ambiente y el cambio climático. Me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre ello. Sí, esto es un tema muy interesante y también es motivador para los jóvenes, ¿no? Un diplomático o un funcionario de un organismo internacional o un funcionario de una organización de una organización no gubernamental internacional no necesariamente tiene que ser un académico, no necesariamente tiene que ser un profesor universitario. En mi caso, yo también soy profesor universitario, pero no es una obligación. Sin embargo, yo creo que la formación de un diplomático se ve enriquecida con el conocimiento de alguna disciplina, que es algo muy interesante porque como el diplomático y el funcionario internacional en general viaja por muchos países del mundo, entonces puede desarrollar su disciplina académica en muchos países del mundo. Eso me llevó a mí a escribir algunos libros sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Porque yo soy abogado, entonces al ser abogado y doctor en Derecho, yo he escrito sobre derecho ambiental. Y algunos de esos libros han estado referidos al derecho del cambio climático, ¿no? Entonces, he seguido, digamos, las negociaciones internacionales, ¿no? Curiosamente, tu pregunta me hace recordar a la COP25 que se llevó a cabo en Madrid hace 2 años y donde yo tuve la suerte de ir no como representante del Estado, sino como un visitante, ¿no? Común a la cumbre, ¿no? Y entonces, en el Palacio de los Congresos en Madrid, tú cuando caminabas hacia las salas de la cumbre, encontrabas unos anuncios en el camino que te señalaban una cosa tan interesante como que el nivel del mar iba a subir muy rápidamente en ciudades como Miami, ¿no? Y luego cuando pasan cosas, luego 2, 3 años después te das cuenta que aquello que leíste en la COP25 en el año 2019 efectivamente era cierto, ¿no? No era un anuncio catastrofista, porque alguna gente puede decir, no, esto es una cuestión catastrofista. No, no, era simplemente el reconocimiento de que algo estaba pasando en el mundo, ¿no? Este era además un mundo pre-pandemia, ¿no? Donde este reto de la pandemia no existía, ¿no? Y por eso filántropos, ¿no? A quienes yo respeto mucho como
como Bill Gates, por ejemplo, aquí tienen un libro de Bill Gates, ¿no? Dice, ¿no? Cómo evitar el cambio climático, ¿no? Es la última edición que ha salido de un libro suyo, ¿no? Te explican que están interesados en este problema, en resolver este problema, ¿no? En descarbonizar el mundo, en buscar soluciones a través de una economía circular, ¿no? En lograr un espacio de vida donde se puedan lograr muchas cosas. Y esto se va a lograr con la conjunción de todos, los jóvenes y también las empresas, ¿no? Empresas ya como las empresas de autos presentan, por ejemplo, en países como los europeos, ya los famosos autos híbridos, ¿no? Que funcionan con gasolina, con petróleo, pero también con energía eléctrica, con energía sostenible, ¿no? Entonces, todos están, o por ejemplo los aviones, ¿no? Los aviones cada vez, las empresas de aviación van creando aviones que tienen una capacidad para generar menos carbono en la atmósfera, ¿no? Entonces, yo creo que este es un reto mundial donde todos estamos comprometidos y este tema del cambio climático, a ustedes como jóvenes, futuros aspirantes a diplomáticos, a funcionarios internacionales, yo creo que este tema es un tema clave y que va a seguir por los próximos 100 años. Así que yo, a aquellos que les guste el tema, los convocaría para que sigan estudiando este tema, sigan desarrollándolo, sigan investigando, ¿no? Porque es un área muy interesante y que va a traer, va a necesitar la contribución académica de todos ustedes, ¿no? De los jóvenes. Concuerdo totalmente sobre su visión del medio ambiente y que es un tema que deberíamos empezar a tomarlo con su importancia desde ahora, porque se nos viene acercando desde hace varios años y todo parece súper catastrófico y como decías recién, se empiezan a acercar los problemas y la verdad es que no estamos tan instruidos como para saber resolverlos o no sabemos cómo lograrlo, porque a veces se piensa que un Estado o alguien más grande debería resolverlos, cuando en realidad podemos aportar nuestro pequeño granito de arena. Así que es súper interesante tu visión al respecto. Y como última pregunta, mientras si alguien querría preguntar algo desde las personas que están participando, es que nos des algún consejo para las personas que nos estamos intentando desarrollar en este área y que nada, admiramos su carrera y queremos seguir sus pasos. Bueno, la carrera internacional en general, para no ubicarlo solo como diplomacia, sino como funcionario internacional, funcionario de una organización gubernamental internacional, no gubernamental internacional, yo creo que es una carrera muy interesante y retributiva y muy divertida, ¿no? Los chinos, que son muy importantes hoy en día, siempre lo han sido, pero ahora son muy importantes. Ellos dicen, cuando desean cosas buenas a la gente, le dicen que tengas la suerte de vivir en tiempos interesantes, ¿no? Y entonces esta carrera les permite a ustedes vivir en tiempos interesantes, estar en ciudades distintas, tratar gente distinta, conocer otros temas, desde, por ejemplo, cosas como la gastronomía, ¿no? Yo espero que algún día todos ustedes vengan al Perú a degustar la gastronomía peruana, ¿no? Encontrarse, tener experiencias con nuevas culturas, con nuevas, con nuevos alimentos, con nuevas visiones del mundo. Y, y, y eso yo creo que es la clave de esta carrera, la posibilidad de tener el mundo a su disposición y conocerlo en toda su amplitud y especializarse en el área que les guste. Hay muchos temas en la agenda internacional, la democracia, el cambio climático, el hambre en el mundo. Hay muchísimos temas donde ustedes pueden contribuir con el entusiasmo, porque la juventud tiene esa fuerza y esa audacia para poder desarrollar temas, ¿no? Algo que es muy interesante es también mencionar que el Papa Francisco Bergoglio, ¿no? Que ustedes conocen muy bien porque es argentino, ¿no? El Papa escribió una encíclica, la encíclica Laudato Si, que es una encíclica que se refiere al medio ambiente, ¿no? Que se refiere al medio ambiente, a la protección del medio ambiente. Y yo les aconsejaría que la lean porque
Esa encíclica tiene mucho contenido, no solamente, no es una carta propiamente católica, ¿no? Sino es más bien una carta también académica, ¿no? Es académica que les va a traer muchas cosas interesantes, ¿no? La carrera internacional es un área fascinante para todos ustedes luego de la pandemia, para que todos ustedes puedan desarrollarse de la mejor manera. Una cosa muy importante también para señalar en este punto es que el hecho de vivir en el extranjero a uno le da una experiencia mayor en la visión de su propio país, ¿no? Yo, por ejemplo, he vivido 20 años casi de mi vida fuera del Perú, ¿no? En diversos países, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica. Y entonces eso le da a uno una visión muy importante sobre su país. Lo hace ver de alguna manera, lo hace entender a su país, pero además, si ustedes aún estudian más y se esfuerzan más, podrán entender también los otros países, ¿no? Podrán entender cómo funciona Suiza, cómo funciona Argentina, cómo funciona el Perú, ¿no? Y entenderlo, y quizás entenderlo desde una visión humana, digamos, ¿no? No como esos padres que sancionan a los hijos, sino más bien para entenderlo en la humanidad, en su sentido. Por eso he mencionado a Francisco, ¿no? A Bergoglio, ¿no? Lo he mencionado porque hay que entender a cada país en su manera. En todos los países hay algo bueno y hay algo malo, ¿no? Pero todos tienen algo bueno también. Y eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que debe buscar una persona que se dedique a los temas internacionales. De todos los países, en todos los países al que visite debe encontrar lo bueno, ¿no? Y yo creo que eso, ustedes están en el camino adecuado, yo los felicito por haberme, no solamente por haberme invitado, sino por esta tarde tan agradable, esta comunicación tan interesante que ahora se puede lograr, ¿no? Gracias al Zoom y gracias a la posibilidad de ustedes, JCI Buenos Aires y de la Liga de Jóvenes Diplomáticos del Perú, que tienen ese entusiasmo para seguir haciendo estas cosas. Yo los convoco a que sigan haciendo estos eventos, a que sigan produciendo, a que sigan comunicándose con gente. Estoy seguro que van a alcanzar todos sus objetivos. Yo les deseo todo el bien del mundo, toda la felicidad del mundo y todo lo mejor en los retos que tienen ustedes por delante. Gracias.